Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar respecto a la organización efectiva del tiempo, presentada, por Mutualidad Cefía y mi persona. En esta ocasión vamos a ver qué significa esa organización efectiva del tiempo, cuáles son los beneficios que podemos obtener de esto y algunas herramientas y recomendaciones que podemos poner en práctica. Van a ver que no está solo enfocado a nivel laboral, también lo podemos poner en práctica a nivel académico e incluso desde nuestra casa si trabajamos de manera virtual o si pues tenemos tareas o funciones que realizar en nuestro hogar. Ahora vamos a ver, bueno, ¿qué es esa organización efectiva del tiempo? Estoy segura que todos hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Uy, es que necesito organizarme mejor, es que el tiempo no me alcanza. Bueno, esa organización efectiva en lo que consiste es en tener una planificación y una organización metódica para poder realizar nuestras tareas diarias. ¿Con qué objetivo vamos a hacer esto? Bueno, con el objetivo de evitar que se nos acumule el trabajo y también poder evitar esa sensación de abrumo que tenemos cuando se nos acumula el trabajo. Vamos a ver cuáles son los principales beneficios que podemos obtener de esta organización efectiva. En primer lugar, vamos a ver que vamos a poder aumentar nuestra productividad, pues vamos a lograr establecer periodos de tiempo, vamos a poder cumplir con nuestras tareas en esos tiempos establecidos y así pues poder cumplir con más funciones o tareas todavía. En segundo lugar, vamos a ver que nos va a ayudar a disminuir el estrés, pues si estamos muchísimo más productivos, si estamos cumpliendo con esos periodos de tiempo, nuestro estrés claramente va a disminuir. En tercer lugar, tenemos que nos ayuda a prevenir atrasos y qué importante esto porque eso pues también nos genera estrés. Si nos atrasamos con una entrega, si nos atrasamos con algo que tenemos que hacer en casa, nos vamos a estresar. Entonces, aumentando nuestra productividad, también vamos a lograr prevenir estos atrasos. Y por último, en cuarto lugar, tenemos uno de los más importantes que es la mayor disposición de tiempo de calidad. ¿Quién no ha tenido que hacer alguna tarea o alguna función, tal vez incluso alguna llamada en hora de almuerzo o ya después de horas laborales porque algo nos quedó faltando por ahí? Entonces, sacrificamos ese tiempo de calidad que tenemos para nosotros. Al tener mayor organización de nuestro tiempo, mayor productividad, menos estrés, vamos a poder disfrutar todavía más de ese tiempo que nos queda libre y no comprometerlo. Ahora sí, vamos a pasar a la parte más fuerte de la presentación, que es, bueno, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a ver en este webinar que nos va a ayudar a organizar ese tiempo? Vamos a empezar viendo algunas herramientas que nos pueden ayudar. Vamos a iniciar con el autoconocimiento, que también nos conocemos a nosotros mismos. Es importante que profundicemos en ese conocimiento para que podamos saber, bueno, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras limitantes, cuáles pueden ser algunas distracciones a las que estamos expuestos, cuáles son nuestras fortalezas o nuestras amenazas. Este autoconocimiento nos va a ayudar a tomar acción sobre esas cualidades o sobre esas limitantes que hemos identificado, al igual que los demás aspectos que podemos identificar por medio de este autoconocimiento. Ahora, vamos a ver dos técnicas que nos van a ayudar a profundizar en este autoconocimiento. La primera es identificar las ventanas de productividad. ¿Qué son las ventanas de productividad? Bueno, estas ventanas son espacios de 2 a 3 horas aproximadamente que tenemos todas las personas y que se presentan en diferentes horas del día. Durante estas ventanas vamos a tener muchísima más energía y concentración para poder realizar esas tareas. Entonces nos puede ayudar muchísimo a decidir en qué momento vamos a realizar las tareas más complicadas del día. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Bueno, por medio de este cuadrito, este gráfico que tenemos acá. Vamos a ver que del lado izquierdo tenemos una escala del 1 al 5 que nos va a ayudar a calificar cuál es nuestro nivel de energía y de concentración en el momento del día. Y en la parte de abajo tenemos pues las horas del día en las que probablemente podemos estar trabajando, estudiando o cumpliendo con nuestras funciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Bueno, vamos a practicar con este cuadrito, vamos a llenarlo durante 3 días. Esos 3 días vamos a estar analizando, bueno, a las 6 de la mañana,
qué tanta energía o qué tanta concentración sentí que tenía. Entonces, tal vez un 2. Entonces, vamos a poner ese 2. A las 7 de la mañana vamos a autoanalizarnos otra vez y vamos a decir, bueno, a las 7, ¿cómo me siento? De 7 a 8, ¿cómo estuve? Bueno, tal vez tuve un poquito más de energía, pero no mucha. Entonces vamos a poner el número 3. Y así nos vamos a ir con cada una de esas horas del día analizándonos y preguntándonos cuánta energía y cuánta concentración tuve yo en esta hora. Vamos a ver un ejemplo para que nos ayude a que quede mucho más claro. Y como pueden ver acá, bueno, a las 6 y a las 7 de la mañana esta persona tuvo poquita energía, poquita concentración, entonces puso un 1. A las 8 de la mañana ya se va sintiendo un poquito más enérgico, con mayor concentración, entonces puso un 2. Así va avanzando hasta las 10 de la mañana, donde puede identificar bien claramente una ventana de productividad que se extiende desde las 10 hasta las 12 mediodía. Este es un periodo que esta persona puede utilizar para realizar esas funciones que tal vez son un poquito más demandantes o más complicadas de realizar y así aprovechar esta ventana de productividad. Conforme sigue avanzando el día, vemos que esa escala baja un poquito en horas de la tarde y que de 7 a 9 de la noche vuelve a tener otra ventana de productividad. Tal vez este tiempo ya se sale de nuestra hora laboral, pero bueno, tal vez tenemos cosas que realizar en casa, entonces podemos aprovechar esa ventana de productividad para cumplir con todas esas funciones hogareñas o si trabajamos de noche, pues también lo podríamos aprovechar. Seguidamente vamos a pasar a un tema bastante importante y una herramienta súper útil que es identificar nuestras fugas de tiempo. ¿Cuáles son esas distracciones que nos hacen perder nuestro tiempo o que incluso nos distraen, verdad? Y ni siquiera nos damos cuenta de qué está pasando. Entonces, en esta ocasión tenemos este otro cuadrito donde vamos a ver que tenemos, bueno, cuatro aspectos importantes: redes sociales y tecnología, celular, televisor, videojuegos. Luego tenemos las interacciones innecesarias con nuestros compañeros, tal vez cuando nos vamos al baño y nos quedamos hablando por ahí en los pasillos, o cuando vamos a contarle algo que nos pasó a la compañera este fin de semana, pero tal vez no tiene que ver con nuestras funciones, entonces es una distracción también. Por otro lado, tenemos el ruido externo, ese ruido al que estamos expuestos en nuestra oficina o en nuestro lugar de trabajo que tal vez nos puede llamar la atención y cuando nos damos cuenta llevamos 10 minutos viendo por la ventana y no hemos logrado avanzar con nuestras funciones. Y por último, tenemos la frustración y el estrés. ¿Por qué la frustración y el estrés puede ser una distracción? Bueno, pues porque estamos pensando en todo eso que tenemos pendiente, todo lo que tenemos que hacer, la organización que tenemos, que necesitamos, entonces no nos logramos enfocar en nuestras tareas o funciones por estar pensando en todo lo que tenemos pendiente. Igual pues acá al final queda un espacio libre para que ustedes puedan anotar cualquier otra distracción que ustedes consideren que están expuestos a. ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Bueno, muy similar a la herramienta que vimos anteriormente. Cada vez que estemos trabajando y nos demos cuenta, uy, estoy distraído, estoy usando el celular. Entonces vamos a poner una marca en el cuadrito que dice redes sociales y tecnología. Si luego nos dimos cuenta que habíamos estado hablando con las compañeras sobre algo que no era laboral o que no venía al caso, entonces igual le vamos a hacer una marquita. Al final del día vamos a ver, bueno, ¿cuál cuadrito fue el que tuvo más marcas? ¿Cuál es la distracción que tengo más frecuente o más presente en mi día a día? Esto igual lo vamos a hacer durante 3 días para que podamos pues tener una identificación más concreta de cuáles son estas distracciones que tenemos pues más presentes. A continuación, vamos a ver otra herramienta que son los cuadrantes de Covey. Los cuadrantes de Covey son un modelo que está compuesto por 4 secciones y en cada una de esas secciones pues nos ayuda a categorizar por nivel de prioridad.
Además, vamos a ver que en cada uno de estos cuadritos vamos a tener actividades que se gestionan o que se abordan de manera diferente. Entonces, acá tenemos una imagen en donde vamos a ver cómo utilizamos esos 4 cuadrantes. En el cuadrante número 1 vamos a notar las actividades que son urgentes y que son importantes de realizar, es decir, que tienen una prioridad muy alta y que necesitan realizarse ahora mismo o lo más pronto posible. En el cuadrante número 2 vamos a anotar nuestras actividades que son importantes, pero que no son tan urgentes, es decir, las actividades que tienen una prioridad alta. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que decidir, tenemos que planificar cuándo las vamos a realizar o cómo las vamos a realizar. En el tercer cuadrante vamos a ver que están las actividades que son urgentes, pero que no son importantes. ¿Como qué? Bueno, tal vez como realizar alguna llamada, dependiendo del trabajo que tengamos, o revisar algunos correos. Esto es algo tal vez que sí es urgente, pero no está directamente relacionado con nuestras funciones, por lo cual no es tan importante. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Ok, podemos delegarlo si tenemos alguna persona que nos pueda ayudar con esas actividades o igual podemos planificar cuándo hacerlo, pero con una prioridad media, no alta. Y por último, en el cuarto cuadrante tenemos pues las actividades que no son importantes y que tampoco son urgentes. Esas actividades que perfectamente podemos posponer o que incluso podríamos eliminar si no son necesarias. Vamos a continuar con la organización visual. La organización visual es una herramienta que nos puede ayudar bastante a tener mayor control y mayor manejo sobre las actividades que tenemos que realizar. Vamos a ver que podemos tener una organización visual diaria con una lista de actividades que tenemos que realizar por día. Esto incluso nos va a ayudar a priorizar también después de hacer esta lista y tener una visión de qué es lo que tenemos que hacer durante ese día. Después lo podemos ver también de manera semanal. Esta organización visual nos puede ayudar a saber, bueno, si tenemos que tener alguna preparación días antes de la actividad o si tal vez necesitamos algún descanso o algún otro tipo de preparación después de la actividad. Y por último, podemos verlo también de manera mensual. Esto igual que la organización visual semanalmente nos va a ayudar a tener un mayor control sobre esas actividades que tenemos que realizar y poder prepararnos con antelación en lo que sea necesario para poder llevar a cabo esa actividad. Ok, ahora vamos a continuar con las recomendaciones. En primer lugar, tenemos, bueno, tomar acción, pero tomar acción respecto a qué? Bueno, respecto a las distracciones que logramos identificar. Si con la herramienta anterior nos dimos cuenta que nuestras distracciones son las redes sociales y el celular, bueno, pues tenemos que hacer algo al respecto porque solo identificarlo no nos va a ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos decidir si vamos a silenciar las notificaciones de las aplicaciones, si vamos a silenciar el teléfono completo, si vamos a dejarlo lejos de nuestro lugar de trabajo, del lugar donde estemos realizando nuestras funciones para no poder escucharlo, para no verlo tampoco, pero tenemos que actuar, tomar acción. Si por el contrario nos damos cuenta que el ruido externo es algo que nos distrae muchísimo. Bueno, entonces vamos a buscar alguna manera de poner música clásica o música relajante que nos ayude a opacar ese ruido externo. O también podemos utilizar tapones o audífonos para que no nos llegue ese ruido externo. Luego de tomar acción sobre esas distracciones, es importante que prioricemos. Tal vez si no estamos en un ámbito laboral o en un ámbito pues académico que necesite una priorización tan estructurada como los cuadrantes de COVID, podemos priorizar de otras dos maneras que son un poquito más sencillas. También podemos utilizar las luces del semáforo, que consiste en acomodar o priorizar nuestras actividades de acuerdo con los colores del semáforo. Si son actividades de urgencia y sumamente importantes que necesitan realizarse lo más pronto posible, vamos a calificarlos como una luz roja. Si son actividades de una prioridad media, que sí necesitan ser realizadas pronto, pero
no tienen tanta urgencia o tanta importancia, lo vamos a calificar como una luz amarilla. Y si por el contrario son actividades que podemos posponer o que no tienen una fecha límite de entrega, podemos clasificarlo como una luz verde. Ahora bien, también podemos utilizar una escala del 1 al 4, bastante similar. Las actividades más importantes y con mayor urgencia las vamos a colocar en un nivel de prioridad 1. Las actividades que son importantes pero tal vez no son tan urgentes las vamos a calificar como un nivel 2. Las actividades que son un poco importantes y no tan urgentes del todo las podemos calificar como un nivel 3 y las actividades que no tienen urgencia o importancia las podemos dejar en un nivel 4. Ahora sí, ¿quién no se ha sentido poco motivado o tal vez sin muchas ganas de realizar alguna tarea o alguna función? Estoy segura que casi todos. A veces nos da perecilla o no tenemos esa motivación para hacer las actividades y es algo sumamente normal. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar para mejorar nuestra motivación en estas situaciones? Bueno, podemos dividir la tarea y pensar en posibles recompensas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver que en primer lugar tenemos que dividir una tarea que sea muy grande, que sea muy elaborada o que esté compuesta por diferentes fases en tareas más pequeñas o en fases más pequeñas. Una vez que hayamos hecho esa división, vamos a pasar a decidir cómo nos vamos a recompensar. Vamos a trabajar 50 minutos y nos vamos a recompensar los próximos 10 y vamos a mantener ese ciclo de 50 minutos de trabajo, 10 minutos de recompensa o preferimos recompensarnos al finalizar cada una de esas pequeñas fases o tareas que ya dividimos anteriormente. Después de que tomemos esa decisión, vamos a escoger cuáles pueden ser nuestras posibles recompensas. Normalmente estamos acostumbrados, perdón, a utilizar el celular. Tengo 5 minutitos libre, entonces me pongo a revisar Facebook o me pongo a revisar Instagram. Esto es una actividad que nos puede distraer durante muchísimo tiempo y ni siquiera darnos cuenta. De fijo les ha pasado que están viendo Facebook y uno dice, ay, sí, voy a ver los 5 minutitos. Y cuando vuelve a ver la hora, ya han pasado 15 minutos, 20 minutos y no nos dimos ni siquiera cuenta. Entonces, podemos buscar algunas recompensas que sean un poquito más funcionales y que podamos tener un mayor control sobre ellas, como lo pueden ser salir a caminar unos minutos, hacer algún estiramiento para los músculos si llevamos mucho rato sentados, si estamos en nuestra casa y tenemos la posibilidad de salir a alguna zona verde o si el trabajo tiene algún jardincito o zona verde, podemos ir al baño, podemos prepararnos alguna bebida, algún té, agua o café. La recompensa que ustedes gusten siempre y cuando se adapte, perdón, a la actividad que están realizando y que tengan los recursos y las posibilidades pues para ponerlo en práctica mientras están realizando la tarea. Esto nos va a ayudar a no abrumarnos tanto con la tarea, al no verla como un todo, sino que la vamos a ver en pequeños pasos que tenemos que realizar para irnos acercando a esa realización completa y además también nos va a ayudar con la motivación. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, bueno, si termino esta fase, ya voy a tener mis 10 minutitos para ir a sentarme un ratito al jardín. O ya voy a tener mis 10 minutitos para relajarme un ratito ahí en el sillón de la oficina. Entonces, eso nos va a hacer sentir muchísimo más motivados a poder realizar esas pequeñas tareas en vez de verlo como un todo. Bueno, ahora sí, me gustaría que me cuenten quién no se ha quedado sin tiempo para comer, sin esa hora de almuerzo, ya sea si trabajan desde el site o si trabajan desde casa, que tenemos algo pendiente, no hemos logrado terminar alguna de nuestras tareas y entonces tenemos que tomar esa hora de almuerzo para poder hacerlo. Bueno, ¿cómo lo podemos evitar o cómo lo podríamos afrontar de una manera mucho más funcional? Con un menú y una preparación semanal o mejor conocido como meal prepare. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vamos a tratar de adelantar todos los procesos posibles para facilitar la preparación de los alimentos y así ahorrar tiempo. Es importante que sepamos que hay diferentes maneras de realizar el meal prepare o esta preparación, por lo cual necesitamos escoger la manera que se adecue más a nosotros mismos y a nuestro caso.
¿Qué significa que podemos hacerlo de diferentes maneras? Bueno, si yo trabajo desde casa, puede ser que lo más funcional para mí sea dejar el arroz preparado, dejar mis hortalizas limpias, secas, en una bolsita, listas nada más para sacarlas y utilizarlas. Ahí ya nos estamos ahorrando todo ese tiempo de limpiar, de lavar, de preparar y nada más. Hacemos la ensalada ya con nuestras hojas de lechuga o del cale, ya listo. Por el contrario, si yo trabajo desde el site y no tengo esa oportunidad de hacerlo en casa, tal vez me funcione más tomar un día completo o una mañana para poder preparar esta comida y dejarla lista en las tacitas ya en la refri para en la semana nada más preparar la lonchera. En la tacita podemos dejar ya nuestro arroz, nuestros frijoles y nuestra proteína. Y dejamos la ensalada también preparada en una tacita por aparte. Entonces, ya vamos a tener adelantada la preparación de los almuerzos de esa semana. Eso nos va a ayudar a ahorrar tiempo, a tener una mejor planificación inclusive sobre nuestras compras, sobre nuestro ahorro de dinero, también nos puede ayudar bastante. Y pues lo más importante y lo que estamos enfocados en esta ocasión, tener una mejor organización de nuestro tiempo. Con esto, pues terminamos de ver las herramientas y las recomendaciones y vamos a pasar ahora sí a un ejercicio para que pongamos en práctica todo lo aprendido. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dónde poder anotar. Por eso ya les decía al principio que si podían tener una hojita, un lapicero, las notas del celular, algún documento en Word, donde sea que puedan anotar. Ahora bien, si ya lo tienen preparado, vamos a pasar a la primer parte, que es van a decidir o van a escoger una tarea que sea bastante grande o elaborada que tengan que realizar en esta semana y la van a dividir en pequeñas fases. Les voy a dar unos minutitos para que piensen cuál tarea y para que piensen en cuáles fases la pueden dividir o en cuáles pasos. ¿Cómo van? Bueno, si ya lograron dividir la tarea en diferentes fases, en al menos unas tres o cuatro, ahora sí, vamos a decidir cómo nos vamos a recompensar y durante cuánto tiempo. Como les decía, lo podemos hacer pues por tiempo, ciclos de 50 minutos de trabajo o de estudio y 10 minutitos de recompensa o por fases. Termino la primera fase y me recompenso, termino el primer tema de estudio y me recompenso. Una vez que lo decidamos, pues también es importante establecer durante cuánto tiempo nos vamos a recompensar para que no se convierta esa recompensa en una fuga de tiempo también. Entonces podemos establecer si van a ser 5, 10 o 15 minutitos después de terminar la función o de terminar con el tiempo que establecimos. Entonces, vamos a decidir cómo les gustaría a ustedes recompensarse después de haber terminado alguna función o alguna tarea.
Muy bien. Con esta actividad damos cierre al webinar en donde vimos un poquito de su conceptualización sobre la organización efectiva del tiempo, sus beneficios, herramientas prácticas que podemos utilizar y algunas recomendaciones que nos pueden ayudar también. Espero que lo hayan disfrutado y que vaya a ser de muchísima ayuda en su día a día. Y bueno, pasamos a la parte de preguntitas. Entonces, cualquier cosita pueden escribir ahí al chat y contestamos. Que tengan una linda tarde y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristel. Muy interesante todo lo que nos explicabas por acá. Muchísimas Em, gracias, Daya. tenemos ya una pregunta en el chat. Dice, Ujú. ¿cuáles herramientas sugiere cuando uno es profesional liberal y trabaja solo? El cliente siempre quiere todo ya. Las llamadas y los mensajes en el celular son constantes y a cualquier hora. ¿Cómo educar a los clientes en estos aspectos? Ok, ahí me parece que es muy importante que como emprendedores tengamos establecido nuestro horario, porque eso es algo que se da muy frecuentemente. No tenemos un horario establecido, entonces sentimos que tenemos la necesidad de contestar a cualquier hora del día o apenas nos escriban. Tener un horario establecido y respetar nosotros mismos ese horario es muy importante. Si un cliente nos escribió fuera de ese horario, bueno. Tenemos entonces que dejarlo ahí al otro día cuando empecemos con nuestro horario regular, contestamos esos mensajes. Por otro lado, pues también el tener una organización visual que nos ayude a tener mayor control sobre nuestras actividades, ya sea diaria, semanal o mensualmente, nos puede ayudar muchísimo también, en especial las listas del día. La lista de actividades del día nos ayuda a darnos cuenta o a poder priorizar sobre qué actividades tengo que atender necesariamente este día y así no aceptar o no cargarnos con actividades extra que nos vayan más bien a frustrar y que esa frustración pues vaya a ser una distracción también. Muchas gracias, Cris. Em, Otra persona, Carolina Rojas, nos pone, mi problema es darle seguimiento a todas las pequeñas tareas. ¿Alguna recomendación? Ok, ahí es importante entonces tomar en cuenta las ventanas de productividad que estábamos viendo, ¿verdad? Identificar cuáles son esos tiempos en donde estamos tal vez con más energía, con más concentración para tomar estos ratos y poder realizar esas tareas que ya sabemos que tal vez se nos dificultan un poquito. Ok. Vamos a recordar por acá, Melissa, la compañera, nos está poniendo el formulario de evaluación. Vamos a hacer una rifa y precisamente vamos a sortear un kit que trae diferentes herramientas para poder gestionar nuestro tiempo. Incluso viene una pizarrita para hacer esa visualización de la que nos hablaba Crystal, ¿verdad? De forma mensual o de forma semanal, una pizarra acrílica y otros artículos regalía de Mutualidad Cefía. Les invitamos entonces a que puedan entrar al link y poder contestar las preguntas que tenemos por ahí. Tenemos otra pregunta. ¿Recomienda las apps como Notion o similares? Bueno, eso me parece que es muy individual y muy personal para cada caso. Hay personas que tal vez no saben cómo utilizarlas o no se sienten cómodas con estas aplicaciones como herramienta, pero si a la persona le funciona, pues me parece que es una muy buena opción también para tomar en cuenta. ¿Ok? Tenemos Carolina, la persona que estaba consultando antes sobre las tareas y dar seguimiento a esas tareas, pone que como alguna herramienta para que no se le escape nada de una lista de 30 pendientes, por ejemplo. Ok, bueno, ahí en primer lugar es que es muy importante que tomemos conciencia sobre cuántas actividades podemos realizar al día. Si nos ponemos una expectativa sumamente alta que no vamos a lograr alcanzar porque el día no nos alcanza, porque el tiempo no nos alcanza, porque son muchísimas las actividades, pues vamos a sentir esa frustración. Entonces es tener una planificación en donde podamos dividir por día las tareas y que sea una meta alcanzable para nosotros.
Bueno, por ahí vi que Gracias. estaban preguntando alguna lectura. El libro Hábitos Atómicos me parece un libro bastante bueno. Nos ayuda a tener esos pequeños cambios a los cuales muchas veces no les vemos la importancia o el peso y que realmente nos pueden hacer una gran diferencia, en especial en nuestra organización del tiempo y pues para poder tener nuestros hábitos saludables y demás. Entonces, les queda por ahí ese librito. Este libro también nos lo recomendaron la vez pasada, entonces quizás si es necesario comprarlo, tenerlo por ahí y leerlo. Alguna persona, una más, pone, yo funciono con listas para todo, pero no logro pegar mis tiempos cuando requiero información de otros y se me escapan cosas. ¿Cómo puedo calcular esos tiempos? Y ahora todo es como para allá, al trabajar desde esa urgencia. Ujú. Ok, bueno, ahí es importante también reconocer que cuando dependemos de otras personas, estamos un poquito más limitados porque no tenemos el control sobre el tiempo de esa persona o sobre sus actividades. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y a partir de esa afirmación, pues entonces tomar las precauciones del caso. Si sabemos que necesitamos una confirmación o alguna respuesta para poder cumplir con esa tarea, entonces, vamos a solicitar esa confirmación con varios días de tiempo para que no nos vaya a atrasar esa espera de la respuesta o de la confirmación que necesitemos. Ujú. Y tal vez acá, qué importante es la comunicación, ¿verdad? Sobre todo cuando es estos tiempos con otras personas. Sabemos que no Ujú. podemos controlar cómo los otros gestionan su tiempo, pero quizás si desde previo decimos, mira, necesito tal cosa para esta fecha, ahí puede haber cierta coordinación. Y a veces realmente nos cuesta esa palabra, ¿verdad? Ese pedir. Claro, súper importante también, Daya. Vamos a ver. Por acá nos pasan el link de hábitos atómicos y también nos indican que en Spotify tenemos el audiolibro gratis. Les recordamos nuevamente el formulario para poder hacer la rifa. ¿Alguien más con alguna consulta o algún comentario? Saquemos bastante provecho. ¿Cómo les fue con el ejercicio que hicieron? Creo que uno de los mensajes que nos dejas hoy, Cris, también es que este tema es mucho de autoconocimiento y entender las particularidades de cada persona. Como yo gestiono mi tiempo, no va a ser el mismo como vos lo gestionás, porque quizá mi ventana de productividad es totalmente distinta a la tuya. Conozco personas Claro. que trabajan muy bien en la madrugada. Yo en la madrugada estoy más dormida, ¿verdad? Pero Ujú. hay gente que se queda a las 2, 3 de la mañana y a esa hora rinden un montón y pues yo no. Pero bueno, es importante entonces más bien hacernos esa pregunta hacia nosotros y ponernos ese foco en nosotros mismos. Claro, Em, y también, perdón, Daya, utilizar las herramientas, ¿verdad? Que tal vez a veces decimos, bueno, sí, pero ¿cómo me autoconozco? ¿Cómo me doy cuenta de esas cosas? Bueno, acá ya vieron dos formas de poder identificar las distracciones y también esas ventanas de productividad, darle ese seguimiento para así poder conocernos mejor. claro. Tenemos por acá más consultas y comentarios. Preguntan que si se recomienda hacer una lista de tareas diarias y cuántas modificaciones a la lista de pendientes es conveniente hacerla al día. Qué importante. Ok, bueno, el tema de las listas diarias me parece que es bastante útil para lograr organizarnos. A veces tenemos muchas cosas que hacer y no sabemos ni por dónde empezar, entonces ya verlo en una lista nos puede dar una mejor planificación, un mejor panorama o más completo. Y además acá también es importante el tema de priorizar. Siempre vamos a estar llenos de actividades, llenos de pendientes, pero ahí es donde entra la importancia de priorizar. No vamos a lograr cumplir con 25 funciones en un solo día. Entonces necesitamos priorizar cuáles son las más importantes para ir así gestionándonos nosotros también. Respecto a los cambios en la lista, pues igual me parece que es algo muy subjetivo, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que tengamos, dependiendo en qué actividad nos desarrollemos, pero
me parece que también es algo que debería ser flexible. No tenemos control sobre muchas situaciones que a veces se nos escapan de las manos y si tenemos esa exigencia de perfeccionismo, ¿verdad? Tengo que hacerlo en este tiempo establecido, a esta hora, porque si no, ya no. Entonces eso nos puede generar mucha frustración, pero me parece que el poder flexibilizar también es importante. Claro. Por acá tenemos algunos comentarios donde nos hacen la devolución de que el ejercicio de ventanas de productividad les ha gustado bastante. Quizá, bueno, ni siquiera lo habíamos escuchado, entonces nos lo ponen como un elemento más sobre la mesa. Em, y también hacen devolución de la importancia de subdividir tareas, ¿verdad? Y que precisamente es una manera de que el cerebro entienda ese paso a paso y poco a poco que tengo que seguir para alcanzar algo. Una persona más nos dice que si al no gestionar el tiempo podemos caer en la procrastinación. Completamente. Si no nos establecemos límites de tiempo, si no nos establecemos esos horarios que les estaba comentando anteriormente, bueno, no nos damos cuenta ni siquiera. Decimos, bueno, ya voy a ir a hacerlo, voy a revisar Facebook 5 minutitos y cuando nos dimos cuenta llevamos media hora y ya se nos fue tal vez incluso esa ventana de productividad, entonces ya la perdimos. Entonces, sí, el no organizar nuestro tiempo de forma efectiva nos puede hacer caer en la procrastinación. Ok, muy bien. Y otra persona por acá recomienda, y es más comentario, que utiliza muchísimo la herramienta OneNote, que lleva un weekly y un daily y ve todo el panorama en su librito digital. Claro, ¿verdad? Es justamente lo que decías, conocer también qué nos sirve. Tal vez a alguien le sirva mucho en digital, a otra persona todavía le sirve tener su agenda, stick notes y demás. Entonces es explorar, es intentar para saber qué nos sirve y qué no. Hasta que no lo intentemos, no nos vamos a dar cuenta. Claro, es autoconocimiento. Totalmente. Bueno, eh, que si podemos compartir el link de la charla de la procrastinación. Claro, en unos minutos la buscamos y la compartimos por acá. Y faltó una pregunta, ¿cómo empezar con programación o planeación a mediano y largo plazo? Ok, me parece que esto también va de la mano con la organización visual mensual, ¿verdad? Si tenemos una organización visual mensual, vamos a poder ver cuáles son esas actividades que tenemos que hacer y poder empezar a planificar con tiempo. Y ahora bien, si tenemos esa planificación mensual, también lo vamos a poder ver pues anualmente, ¿verdad? ¿Qué planes tengo yo para este mes? ¿Qué tengo para el próximo mes? ¿Cómo voy a estar tal vez de aquí a diciembre, ¿verdad? Haciendo esa aproximación o teniendo esa expectativa y así poder empezar a actuar con base a ese panorama. Perfecto, muchísimas gracias, Chris. Ya nos compartieron por acá el link. Igual, cuando se meten a YouTube, ponen como canal Mutualidad Cefía y ahí van a encontrar todos los videos que va subiendo Mutualidad. Entre ellos, los de los webinars que vamos a ir dando durante este 2024.